Hola chicos, ¿cómo están? Bendecidos. Yo también me encuentro bendecida. Alabado sea Jesucristo. Damos gracias a Dios por un día más que nos está regalando para seguir aprendiendo cosas nuevas. Va, Shapa. Hoy vamos a aprender una clase de guaraní. Vamos a estar dando y vamos a aprender a saludarnos en guaraní. Para eso vamos a cantar esta hermosa canción del saludo que solíamos cantar en la escuela, la canción del saludo en guaraní. Ella pamba, ella pareme. Ay me pona, ay me pona, ay me pona hande. Ella pamba, ella pareme. Ay me pona, ay me pona, ay me pona hande. Ella paneco, seco e pona hande. Y porante a vei, aguide. Ella pareme. Ay me pona, ay me pona, ay me pona hande. Ella pareme. Ay me pona, ay me pona, ay me pona hande. Ella paneco, seco e pona hande. Y porante a vei, aguide. Muy bien, con esa canción, ¿recuerdan que cantábamos en la escuela? Va, ella pamba, ella pareme. ¿Y ustedes cómo contestaban? Aime porá, hande. Y yo les respondía, y porá abei, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les estoy diciendo yo en guaraní. Y ustedes me dicen, y porá, están bien. Ay, me porá, estoy bien, estoy bien. Y me vuelven a preguntar, Hande, me dicen, ¿y vos? Y yo les digo, y porá, veí. Bien también, porque estamos todos bien. Ustedes ahí en casita y yo desde aquí. Hoy vamos a aprender entonces esta clase de guaraní, donde vamos a aprender a saludarnos en guaraní, también a preguntarnos nuestro nombre en guaraní y a responder en guaraní. Para eso tengo dos amiguitas acá que me están acompañando. Mírenle, ellas vienen para enseñarnos este diálogo en guaraní. Bueno, vamos a empezar esta clase de guaraní, entonces vamos a atender bien. Tenemos dos amiguitas que están aquí con nosotros. Ella se llama Emma, ella se llama Mimi. Emma y Mimi van a conversar con nosotros, van a enseñarnos a saludar en guaraní. Vamos a atender bien, chicos, para poder aprender y después ustedes ahí en casita van a estar repitiendo también y pueden practicar con la familia. Los saludos en guaraní. ¿Cómo vamos a saludarnos? Si nos encontramos con nuestra amiguita, con nuestro amiguito, ¿cómo vamos a saludarnos en guaraní? Vamos a ver, ella es Emma, Emma está paradita, Mimi viene llegando caminando. Va ella pa Emma. Y porá, hande Mimi, y porá abei. ¿Cómo fue el saludo? Mimi vino llegando y le dicen, va ella pa Emma. Le saluda, ¿cómo estás, Emma? Le dice. Emma responde, Iporá. ¿Qué quiere decir Iporá? Bien. Le contesta en guaraní, Iporá quiere decir bien. Hande le pregunta, ¿y vos? Iporá abei le responde, Mimi, bien también. Entonces cuando vamos a saludarnos en guaraní, le decimos, va Shapa. Repitan un poco en casa conmigo. A ver, va Shapa. Una vez más. Va Shapa. ¿Y qué vamos a responder? Al que le preguntamos, ¿qué va a responder? Iporá. A ver. Iporá. Bien, quiere decir. Hande y vos, digan conmigo. Hande Iporá abei. Muy bien, una vez más vamos a mirar el diálogo de las amiguitas. Llega Mimi. Va ella pa Emma. Y porá. Hande Mimi.
Ipona abei. Muy bien, a ver, vamos a hacer en casa. Vamos a levantarnos con la ayuda de un familiar. Vamos a saludarnos en casa. Va, Shapa, ¿qué me van a responder ustedes? Ipona, muy bien. ¿Y cómo me van a preguntar? Hande. Muy bien, el que está diciendo Ipona abei. Muy bien. Ahora vamos a hacer como que ellas se encuentran y no conocen todavía su nombre. No son todavía amiguitas, van a ser recién amigas. Entonces, está paradita ella, viene la amiga, o sea, se van a conocer recién las amiguitas. Va ella pa, Ipona, hande, Ipora abei. Va ella panderera. ¿Cómo es tu nombre? Le dice ella. Sherera jae, mimi. Handerera. ¿Y tu nombre? Sherera jae, Emma. Entonces, cuando queremos preguntar, ¿cómo es tu nombre? Decimos, va ella panderera. Sherera jae, Jenny. Mi nombre es Jenny. Handerera le decimos a la otra persona. Y Sherera Jae puede ser Emerson, puede ser Sherera Jae Valeria, Sherera Jae Leia. Cada uno va a responder. Yo les voy a preguntar y ustedes en casa me van a decir Sherera Jae y cada uno va a decir su nombre. Va ella panderera. A ver, ustedes en casa me responden. Sherera Jae y ahí dicen su nombre. Voy a saludarles otra vez en guaraní. A ver. Va Shapa. ¿Qué me van a contestar? Ipora. Muy bien. Ahora les voy a preguntar su nombre. Va panderera. ¿Qué me van a contestar? Sherera Jae. Y ahí dicen su nombre. Repiten otra vez conmigo. Sherera Jae. Muy bien, están diciendo su nombre. Una vez más practicamos. A ver, les saludo en guaraní y ustedes me responden. Ipora, me tienen que responder en guaraní, ¿sí? Va Shapa. Ipora, muy bien para el que está diciendo en casa. Va panderera. ¿Cómo van a responder? Sherera Jae. Muy bien, cada uno dice su nombre. Estamos entonces aprendiendo estos saluditos y preguntando nuestro nombre en guaraní. Van a practicar en casa con la familia y van a decirle a mamá, papá, a la tía, a un familiar que les filme en ese momento en que ustedes están preguntando o están respondiendo en guaraní. Me van a enviar el videito para ver cómo practicaron con la familia el saludo en guaraní. Y cómo le pregunta a la mamá su nombre y cómo ustedes responden en guaraní. Vamos a despedirnos de estas amiguitas que hoy nos acompañaron. Le decimos chao a ellas, gracias por estar aquí con nosotros y ahora les voy a explicar la tarea que vamos a hacer en nuestro libro. Vamos a trabajar hoy con nuestro libro de guaraní. Espero que ya tengan forraditos sus libros. Vamos a trabajar con la página 10 de nuestro libro de guaraní. Acá está la profe, la imagen de la profe que le está saludando. Va Shapa, dice la profe, y el niño le responde Ipora. Recuerden, cuando saludamos decimos va Shapa. Repetimos en casa, va Shapa. ¿Y qué hay que responder? Ipora. A ver. Ipora, muy bien. Y abajo está este niño que se llama Martín. Él nos pregunta, va Shapa, nos dice Martín. Acá al lado ustedes se van a dibujar. Cada uno se va a dibujar y va con la ayuda de su familiar, va a copiar acá, va a escribir Ipora, como dice acá. Ipora, van a poner la respuesta. Ipora, que Martín nos está preguntando cómo estamos. En la página 10 de nuestro libro, entonces vamos a hacer esa tarea. Nos dibujamos acá y copiamos la palabra Ipora, que es lo que le respondemos a Martín, que nos está preguntando va Shapa.
Y bien, le pintamos a Martín, pintamos la profe, el niño que está con ella, pintamos todo bien, subrayamos los títulos y luego damos la vuelta al libro y trabajamos con la otra página, la página 11. Entonces, acá muy arriba en el ejercicio 3, ahí si ven bien, dice, pinto cómo me siento con el saludo de Martín. ¿Cómo uno se siente cuando le saludan? ¿Se siente feliz? ¿Se siente enojado? ¿O se siente triste y quiere llorar? La carita que corresponde, cómo uno se siente, cómo ustedes se sintieron cuando Martín les saludó, van a pintar. En el ejercicio 4, el niño nos dice, Sherera Martín, nos cuenta, mi nombre es Martín. Sherera Martín, dice él. Y acá ustedes se van a dibujar nuevamente y en esta otra nube van a contestar, dice Sherera y cada uno va a escribir ahí su nombre. Entonces Martín dice, Sherera Martín, mi nombre Martín. Y ustedes se dibujan en ese espacio, pintan bonito, hacen su cuerpito y dice ahí Sherera y en esa línea, ¿ven la línea que está ahí? Ahí cada uno va a escribir su nombre. Y por último, Ajaí Sherera, Jasherera Yoapudis. Escribo mi nombre y mi apellido. En ese renglón libre que tenemos, cada uno va a escribir su nombre y su apellido. Página 11 de nuestro libro de guaraní. Le vamos a pintar aquí a Martín. Pinten la carita que corresponde, cómo uno se siente con el saludo de Martín. Subrayen bien los títulos. Y la página 10 también le vamos a pintar a Martín, a la profe que le está saludando a Martín. Nos vamos a dibujar nosotros y vamos a copiar esta palabra. Ipona, vamos a copiar acá. Ipona, vamos a poner que es bien. Acá en el pizarrón les anoté las páginas para que vean bien, para buscar en su libro de guaraní. Páginas 10 y 11 que vamos a estar trabajando hoy en nuestro libro de guaraní. Y así terminamos hoy nuestra clase de guaraní donde aprendimos a saludarnos. Nosotros ya sabíamos luego saludarnos con la canción que hicimos al inicio de la clase. Eso solíamos cantar en la escuela y nos saludábamos con esa música en guaraní. Entonces recuerden, cuando uno va a saludarse en guaraní, va el chapa. A ver, repiten conmigo. Va el chapa, ¿cómo estás? ¿Y qué se responde? Y porá. Y si queremos preguntarle a la otra persona, le decimos hande, quiere decir ¿y vos? Y la otra persona responde y porá abei. Bien también. Y después que aprendimos también a preguntar, a decir nuestro nombre, a preguntarle a la otra persona su nombre. Va ella panderera. Digan un poco. Va ella panderera. ¿Cómo es tu nombre? Y le respondemos, si alguien nos pregunta, decimos Sherera Jae y cada uno dice su nombre ahí. Digan un poco, Sherera Jae y ahí responden ustedes su nombre. ¿Está? Entonces en casa no se olviden de practicar con la familia. Filmen, que la mamá o el papá les filme cuando ustedes están diciendo, respondiendo las preguntas en guaraní y me envían el videito para ver cómo están practicando en casa. Pórtense bien, hagan la tarea sin quejarse. Recuerden que mi amiguito el pajarito está recorriendo y me cuenta quiénes son los niños que se quejan y no quieren hacer la tarea. Hagan la tarea, récenle a Dios antes de comer, den gracias por la comida, al angelito de la guarda antes de dormir para tener un sueñito tranquilo. Chao chicos. Practiquen en casa, nos vemos la próxima, les quiero mucho. Chao, chao.